Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a ver un poquito de un desarrollo axiomático de lo que dicen que, de lo que nombran como espiritualidad, ¿verdad? Vamos a proponer algo que vamos a tomar como cosas ciertas, ¿no? Un desarrollo axiomático es eso, tomar ciertas cosas, a partir de eso hacer deducciones, vivir esos resultados que alcanzamos, y si no hay ninguna contradicción, quiere decir que el conjunto de postulados que establecimos está correcto. Por ejemplo, aquí dice una cosa importante. Tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. Aquellos que crean que están aquí para otra cosa, o sea, eso lo sepan o no lo sepan, es para lo que estamos aquí. Lo sepamos, lo creamos o nos demos cuenta de ello. El no darnos cuenta de ello sí nos trae muchos problemas, ¿verdad? El decir, el 2 de febrero leímos aquí una lectura el 2 de febrero. Dice, la característica del llamado adicto típico es un sentimiento egocéntrico, narcisista, dominado por sensaciones de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su independencia interior. Interiormente el adicto no acepta ser controlado por el hombre o por la vida, por el ser, por Dios. Todos esos son sinónimos. Dios es un concepto cerrado que no me gusta a mí utilizar mucho porque se confunden mucho con ese concepto. Ya lo han estado manoseando tanto que no alcanzan a ver lo que es, lo ven como un ser ajeno a nosotros. ¿De dónde sale la palabra Dios? Dios es un término de la lengua prákrita, hablada hace 4000 años en la India. En la literatura védica lo encontrarás como D-H-Y-O-S o D-H-Y-A-U-S, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo sabía
que se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive ahí arriba. Con el paso del tiempo esa comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta, tomar a Dios como un ídolo, no como una estatua de piedra. Hubo muchos tipos de idolatría. Los niños le llaman Santa Claus y los adultos Dios, pero es la misma fe. Dios es un producto de la mente humana. Adorar a Dios es caer de rodillas frente al propio reflejo. Por eso los creyentes, lejos de reflejar cualidades divinas, son responsables de casi todas las guerras que ha habido. La toltequidad lo tiene claro: el universo es natural y los fantasmas no existen, ¿no? Por eso la palabra Dios pues procuro no usarla, porque ya la tienen tan manoseada que creen que Dios no es el todo, que aparte de Dios existe algo más. Dios solo llena el universo. Dios no está alejado de nosotros. Dios para los niños es Santa Claus, y para los que no entienden lo que significa la palabra, es Dios. Pero Dios está contenido en nosotros y nosotros contenidos en Él. Entonces aquí dice el adicto, y aquí porque se están refiriendo a adictos, pero en realidad el ser humano no acepta ser controlado, no acepta que su vida no está bajo su control. Yo les decía ayer, si veían ustedes la situación de su vida, si todavía podrían, viendo cuál es su situación vital, creer que ha estado bajo su control el punto en el que se encuentra, que ha estado bajo su intención el punto en que se encuentra. Algunos han recorrido algún determinado camino, y siendo francos, el punto en que se encuentra la situación de la vida de cualquier persona, ya sea que haya vivido más o menos tiempo, no es el punto a donde cada uno cree que lo ha llevado, sino es el punto a donde la vida, el ser, el todo, ha llevado nuestro camino, ¿verdad? Pero es una característica que surge de un condicionamiento que tenemos arraigado. El humanismo decía, por ejemplo, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Eso, el humanismo está superado por completo. Ahorita el falso yo, el ego, ¿verdad? Acá tenemos una lectura que dice: algún día, por muy lejano que esté, nos liberaremos del apellido. Esa poderosa amarra al árbol genealógico, y a cada uno de nosotros nos afecta de distinta manera. Estas son ataduras, ¿no? Hay alguien esto es la pregunta, tiene mucho que ver con la pregunta ¿quién soy yo?, con la falsa identificación. El ego es un falso yo, identificarte con lo que no eres, ¿verdad? Ahorita les voy a leer más de esto. Nos liberaremos de nuestra nacionalidad, esa poderosa amarra a unas fronteras artificiales. Nos liberaremos de nuestro folclore, esa poderosa amarra racial. Nos liberaremos de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestra edad. Cesaremos de definirnos como femeninos o masculinos, o como humanos o animales, inteligentes o tontos, adorables o despreciables, bellos o feos, fuertes o débiles, generosos o egoístas, justos o injustos, insignificantes o importantes.
Cesaremos de pegarnos la etiqueta de un oficio, nos desprenderemos de todas las definiciones que nos han incrustado en el cerebro hasta llegar a la conciencia última, aquella donde el pensar, amar, desear, actuar, y convertidos en una armoniosa unidad, cesamos de vernos pensar, amar, desear o actuar. Nunca más confundiremos el ser con el tener, ¿no? Eso poco a poco lo tendrán que ir asimilando ustedes. Pero una cosa que nos cuesta mucha dificultad es aceptar que nosotros no somos el dueño, el que determina el destino, tomando como destino el punto de llegada o el punto actual en que se encuentra tu situación vital. Eso le cuesta trabajo al ser humano porque el condicionamiento, que no es es un mito, que ese es el más alto grado de desarrollo del ser humano. Aquí tenemos unos mitos. La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. Con el avance de la tecnología o con todo, no va por ahí el desarrollo de la humanidad. El desarrollo convencional, el que te puede dar la familia, el que te pueden dar los medios de comunicación, el que te pueden dar las escuelas, las universidades, ¿no? El desarrollo transpersonal, el más alto grado de desarrollo, va por el camino del crecimiento espiritual. Otro mito es que estamos completamente separados unos de otros, de la naturaleza y del cosmos. Otro mito es que el mundo físico es todo lo que hay. Todo esto choca con la filosofía perenne, que es lo mismo que la espiritualidad. Ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materias, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. No hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida, y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. El mayor grado de desarrollo, la gloria suprema del desarrollo humano, no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar. Aunque esto es lo que nos distingue de los animales, el intelecto, como el instinto, es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano, porque estamos atados por el condicionamiento, ¿verdad? A ver, tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. Tu importancia no se refiere a ti. Tu importancia es a tu contribución, a tu participación, al desarrollo de un todo, al devenir de un todo. No es una importancia que se refiera a algo que no existe, algo que es estar separado del todo, ¿no? Bueno, tomaremos esto como cierto. Luego tomaremos esto de acá. El ser es una palabra, ¿no? Sabemos poco de las palabras. Las utilizamos mal. El ser es la vida una, eterna, y tenemos una confusión. Eterna lo confundimos con la duración. Eterna es que consta de un solo momento. Todo esto no se puede entender con la mente, compañeros. Para llegar a la realidad de las cosas, la mente no nos sirve.
no nos sirve. Eterna, que consta solo de un momento, lo que cambia es el contenido del momento, por eso creemos que hay muchos momentos, siempre presente. Ustedes ya habrán oído por ahí la frase el eterno presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con la mente, no trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación, realización, es la iluminación. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas cosas que tomamos como ciertas. Que haya alguien que está a cargo, que sabe lo que hace, que actúa a nuestro favor y que es el que determina lo que es. Eso eso lo podemos oír aquí, podemos decir, eso ya lo sé, porque lo dice por todos estos lados. Pero ahora yo les pregunto, ¿lo que saben ya es determinante con sus sensaciones con respecto a los contenidos que la vida les presenta? Saber que no pasa nada que Él no permita, saber que Él actúa siempre a nuestro favor. Por aquí hay una frase, compañeros, que dice aquí, lo dice en el 24 de febrero, cuando llegamos a nuestra primera reunión en una comunidad de práctica espiritual, porque vamos a desechar esas dos as que están ahí, esas dos as que no tienen significado. Miramos a lo alto de la pared de los extremos de la habitación y vimos la inscripción, pero por la gracia de Dios. Aquí hay un problema, compañeros. Aquí este pero, acuérdense que todo esto viene del inglés. En inglés dice but, que se traduce como pero también se traduce como solo por la gracia de Dios. Entender que todo lo que ocurre, que cualquier contenido que la vida nos presente, es solo por su gracia, solo por su favor, solo por el despliegue de su amor en nuestras vidas. Un compañero me decía que él sabía eso, que él sabía que no pasaba nada que él no permitiera, que los planes que él tenía era mejor que los planes que tenía el todo para él, era mejor que los planes que él tenía, que él sabía eso, pero que no podía lograr que lo que sabía fuera determinante con lo que sentía, y eso le pasa a todo el ser humano. Entonces, ¿cómo logramos? Ahí hay una palabra importante. Ese saber no es un saber que vamos a alcanzar porque lo veamos acá, sino porque lo vivamos, ¿verdad? Porque vivamos que todo lo que ocurre es solo por la gracia, viendo el contenido del momento, en ese momento antes de que cambie, porque nosotros estamos en un visor viendo cómo corre el rollo de una película y ahorita estamos viendo determinado contenido, pero no vemos cómo están relacionados todos los contenidos que se están presentando, compañeros. Y ustedes cuando están viendo un determinado contenido y lo juzgan o lo categorizan o lo catalogan de acuerdo con su pensamiento, ¿verdad? Que solo puede ver, el pensamiento fragmenta, no puede ver todo el rollo. Nosotros solo podemos ver lo que está aquí enfrente.
no podemos ver la concatenación de los hechos. Hay una cuestión de la que ya hemos hablado, que es la resiliencia, ¿verdad? Que es una capacidad que todos los seres humanos tienen de hacer frente a situaciones adversas, que todos en nuestra vida viviremos situaciones de dolor, de pena, que puede ser la pérdida de un ser querido, que puede ser un divorcio, que puede ser la pérdida de una familia, que puede ser una enfermedad crónica, como es nuestro caso, ¿verdad? La capacidad que permite al ser humano enfrentarse a esa adversidad y superarla y seguir intentando adaptarse a la vida y salir adelante, cuando nosotros estamos en la actividad adictiva, esa capacidad se ve muy disminuida, no tenemos resiliencia, y esa carencia de resiliencia es lo que nos lleva a reaccionar a la vida consumiendo para soportar la vida, porque estamos esperando que la vida se adapte a nosotros. Pero el vivir lo que es vivir la tortura adictiva, ¿verdad? Del no poder, nuestro problema, dice en nuestro libro azul, las consideraciones, todas esas consideraciones no tendrían sentido si no consumiera la primera. Consumiendo la primera ya sabemos que lo que nos distingue a nosotros de otras personas que consumen, a los adictos, a los que tienen este problema cerebral crónico, consumiendo la primera ya sabemos en qué síntoma, en qué ciclo entramos, en que no podemos dejar de consumir. Entonces la tortura adictiva es no poder dejar de consumir la primera y en consecuencia no poder parar el consumo. Todo se interrumpe por alguna cosa, viene la abstinencia y todo esto y vuelve a iniciar el ciclo adictivo. Viéndolo así de lejos, sin haberlo vivido, puede ser que no signifique nada para ustedes, pero habiéndolo vivido, y si uno logra superar y adquirir esa resiliencia, ¿no? Las emociones que en un momento dado nos causaron mucho dolor, hechos que despertaron en nosotros unas emociones muy dolorosas, vemos que con el tiempo y con el cambio que nosotros experimentamos, nos causan otras emociones completamente distintas. Y para nosotros salir de nuestra problemática de la impotencia ante el consumo, que viene en gran parte definida por la falta de resiliencia, nos permite gradualmente, mediante un proceso, como dice aquí, ¿no? El cambio es un proceso, obtener resiliencia y poder ser capaz de enfrentar las adversidades, porque para nosotros ya no son adversidades, compañeros, ya no son adversidades. Entendemos que es el curso de la vida, que solo por la gracia de Dios ocurre lo que ocurre, que todo suceso es una ayuda y que siempre ocurre lo correcto para el todo. ¿Ah? Por ejemplo, ahorita se ve amenazado mi papel en el desarrollo de las cosas que estoy haciendo, mi papel o mi función, que son cosas con las que me identifico. Pero lo que está ocurriendo, el contenido que la vida está presentando ahorita, me afecta a mí, me determina a mí y determina al resto de todas las cosas que hay. ¿Verdad? Algo que para mi identificación es incorrecto, para aquello con lo que me he identificado es incorrecto porque va contra esa identificación, ¿verdad? Pone en duda mi identificación, me califica según esa identificación como que no estoy actuando eficientemente. Sin embargo, para la otra gente que está viviendo el mismo contenido de la vida, puede ser algo que le produzca a la larga el crecimiento. Todos somos llevados inevitablemente a nuestro propio crecimiento, compañeros.
¿verdad? Entonces, fíjense, hemos dicho ahorita dos cosas importantes. Aquí dice que para el adicto, en general para el ser humano, no acepta que el control de a dónde va llegando en su recorrido, la sucesión de momentos que vive, no está en sus manos, sino en manos del todo, del ser, de la vida. Le cuesta trabajo. Ya sabemos, ahorita ya les dije varias cosas. Siempre ocurre lo correcto. Todo suceso es una ayuda. Dios no permitiría algo que me dañara. Solo por su gracia ocurre todo lo que ocurre. Llegamos a creer que eso ya lo sabemos. Ahora, eso que sabemos ya es determinante con las sensaciones, con las emociones, con lo que sentimos al presentarse los distintos contenidos de la vida que van ocupando el único momento que hay. Esa es la dificultad, compañeros. Que ese conocimiento tiene que ser un conocimiento que no podemos alcanzar porque esté ahí, sino porque lo hayamos vivido. Fíjense, haber sentido durante tanto tiempo, y estoy hablando para los adictos, los demás están aquí de visita. Estoy hablando para los adictos. El conocimiento que hay de haber vivido eso, y de que gracias a haber vivido eso, ya logramos saber que la vida es buena, ya logramos alcanzar el secreto de la serenidad, que es la cooperación absoluta con lo inevitable, que ya logramos bajar de nuestras espaldas el peso de creer que tenemos que controlar el movimiento de las galaxias, aunque sean galaxias familiares o galaxias. El saber que el control está en otro, que actúa a nuestro favor y sabe lo que hace. Y eso no me lo dice mi mente, porque en mi mente han incrustado, mediante el condicionamiento que vive la sociedad, han incrustado puras cosas que son falsas, ¿ah? Como que aquí son los demás, huevones anónimos. Yo soy anónimo, pero no huevón, soy trabajadorcísimo. Ese estado de neurosis, me platicaron de la neurosis. La adicción es un caso especial de la neurosis. Eso lo vemos en los libros de logoterapia. Neurosis es tener problemas con la vida, compañero. Es tener problemas con la vida. Esa neurosis, ese desacuerdo conmigo, esa molestia conmigo mismo, ¿verdad? Que explota y sale por todos mis poros, independientemente de donde yo esté, que me incapacita para encajar en cualquier lugar. Entonces, la cosa es que lo que vayamos sabiendo, lo sepamos porque lo vivamos. ¿Cuánto tiempo sentimos que la vida era algo que había que soportar? Al ver que la vida no se comportaba, no presentaba los contenidos que nosotros queríamos que presentara, que nosotros decíamos que debía presentar, nuestra reacción fue el consumir. Dependencia psicológica, negación inconsciente a vivir eso. Al caer en ese estilo de vida, creyendo que eso nos permitía soportar la vida, se desarrolló la dependencia física, el no poder parar de consumir. ¿Quién no ha entendido que todo eso que vivió y que si ya está superado, ¿verdad? Que si ya está superado es una mejora increíble, que está alcanzando algo que no hubiera podido alcanzar
sin haber pasado por ese camino. ¿Ah? Por acá dice, lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. Y para lo que debe de servir es para cansarnos de sufrir. Porque si alguien se cansa de sufrir, pues deja de sufrir. Cualquiera que me dice que ya está cansado de sufrir y siga sufriendo, yo sé que no está cansado de sufrir, güey. Es adicto al sufrimiento, al papel de víctima, ¿no? Vamos a seguir leyendo algunas cosas que dicen aquí. Yo soy responsable de mi pensar, de mi sentir y de mi actuar. Los culpables no existen. Esta es la libertad que yo tengo que alcanzar. Yo no me puedo, por el problema de salud que tengo, no me puedo dar el lujo de no asumir la responsabilidad de lo que pienso, de cómo catalogo lo que vivo, de lo que siento, porque lo que pienso de lo que vivo es lo que determina lo que siento de aquello que estoy viviendo y de cómo actúo con respecto a eso que estoy sintiendo. ¿Verdad? Hacerme responsable, dejar de decir que yo estoy mal porque los demás están mal. Sí me molesta un poco que estén tan mal, no puedo dejar de decirlo, ¿verdad? Pero tengo que ir avanzando en el hecho de ya no esperar a que estén bien para yo estar bien, ¿no? No sé si se entiende, pero todo eso llevarlo a la realidad, que sea real. Lamentablemente todo esto solo se va logrando con el tiempo que me permita ver que todo esto sirve para eso, que solo por la gracia de Dios se vive lo que la vida me presente para vivir, inclusive aquello que al momento de vivirlo me causó mucho desagrado o mucho disgusto, pero me sacó de una situación, dice en nuestro libro, qué oscuro parecía antes de amanecer. ¿Ah? Pronto sería lanzado con una catapulta a la cuarta dimensión de la existencia. La cuarta dimensión de la existencia no es que vayamos a agregar al espacio de 3 dimensiones, al espacio tridimensional, junto con el tiempo otra dimensión más, sino algo que nunca habíamos conocido, ¿verdad? Una vida que no sintamos que tenemos que soportar. ¿Cuánto tiempo tuvimos que sentir que para soportar la vida teníamos que empezar a consumir? Y empezando a consumir, ¿cuánto tiempo no pudimos parar de consumir? El que sepa eso, ya sabe que eso sirvió para darnos cuenta que la vida no es algo que hay que soportar. Que eso que vivimos fue solo por su gracia. Ese es el saber que necesitamos, compañeros. Ese es el saber que necesitamos. Pero no lo valoramos, eso no lo valoramos. No lo valoramos aquello que no fue posible durante mucho tiempo. Aquí a la mayoría de ustedes no los conozco, además ni sé si son adictos o no. Pero de otros sí sé que son adictos. Y de otros sí sé lo que han vivido. La tortura de la actividad adictiva. Porque no fue nada agradable. Por acá hablaban de divertirnos consumiendo, de no sé qué mamadas hablaban. ¿Para quién fue agradable vivir la actividad adictiva? No es algo sumamente valioso e importante que ahorita no esté presente el síntoma. Ya sabemos que curados no estamos,
que el síntoma está en remisión. No es algo sumamente valioso que hace posible. Acá en el libro de aquí dice, si tenemos trabajo es porque estamos sin consumir. No podríamos conservar estos trabajos si estuviéramos consumiendo. Y puede uno durar un rato creyendo que es funcional. Puede durar, y puede uno creer que está haciendo cosas. ¿No? Aquí tenemos una entrevista inicial. ¿Hace cuánto empezaron tus problemas por la adicción, por el consumo? Y hay gente que tiene tan poca conciencia que dice, ¿según quién? ¿Según quién? Yo me acuerdo de alguien que decía que él no tenía problemas con el consumo, que los que decían que tenían problemas eran todos los que lo rodeaban. ¿No? ¿Qué es más valioso? Lo que en este momento se nos está dando, ¿qué tiene más peso? O cualquier cosa que no esté presente y que pertenezca a la dimensión física de las cosas. Sí, ¿en dónde está nuestra atención? ¿En lo que tenemos en este momento o en lo que no tenemos? Este es otro problema mental que tenemos. ¿En dónde está nuestra atención? ¿En que haya alguna posibilidad de algo? Frente a haber vivido no sé cuántos años de la imposibilidad de todo, de querer salir y hacerme responsable. Yo tengo prisa porque tengo que irme a ser responsable de aquello que no me podía yo hacer responsable. Acaban de ver la primera guía del área, la guía del primer paso. No me puedo hacer responsable de las distintas áreas de mi vida. Parece mentira. Pero ¿qué es lo que más me molesta? ¿O qué es lo que más capta mi atención? El que no esté eso que durante tanto tiempo me hizo estar viviendo una vida realmente muy difícil de vivir, o el no estar aquello que yo quisiera que estuviera. ¿De dónde fijo mi atención? Surge la gratitud o la frustración. Pero ya se olvidó. Y yo de que menos aquí conozco gente que han pasado no sé cuántos años, que han pasado 20 años, no sé cuántos años que llevamos en esto. Se está dando algo maravilloso. ¿Qué siento yo? ¿Gratitud o frustración? Seamos sinceros. Frustración porque mi falsa identificación con un papel, con todo esto que les acabo de leer, se está demeritando. Porque para mí es más importante el acuerdo de los demás con mi imagen que mi desacuerdo conmigo mismo. Mientras viví todo eso, ¿qué había en mí? Un enorme desacuerdo. Mientras yo me enteraba de todo lo que estaba pasando, que era una enfermedad y que yo no podía hacer nada al respecto. ¿Verdad? En la progresividad de la enfermedad nos dice que hay un momento en donde nos molesta cómo lo que nos está pasando evita que atendamos, que nos hagamos responsables de las otras áreas de la vida. Que nos damos cuenta de que no podemos hacer nada al respecto. Esa es la impotencia, no poder no consumir. ¿Verdad? Y que luego llega ese otro momento en lo que nos molesta que las otras áreas de la vida pretendan interferir con nuestra necesidad urgente de vivir consumiendo porque sentimos que la vida hay que soportarla. Dice, tenemos trabajos que se deben a que estamos sin consumir. Puede ser que tengamos trabajos un buen tiempo consumiendo, compañeros, pero va a llegar el momento en que no se va a dar eso. Luego dice aquí que tenemos familias
que habríamos perdido si no hubiésemos dejado de consumir. Los que conservan a su familia a pesar de ese consumo es porque ya fueron y ya regresaron, pero en realidad no estuvieron presentes ahí durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo conozco gente que lo importante en la relación familiar es hablarles para felicitarlos en su cumpleaños, ¿no? Eso sí, no felicitarlos en su cumpleaños es gravísimo, güey. Esa es la interrelación con la familia. Dice aquí, tenemos familias que habríamos perdido, o hemos perdido familias, ¿verdad?, que siguen estando allí, pero ya la relación y todo eso ya cambió, el tiempo pasó, el tiempo no se detuvo, el tiempo no se detuvo. Ayer hablamos de que en general nadie le puede decir a nadie cómo vivir o cómo no vivir, y menos nosotros que somos tan expertos, ¿verdad?, en decirles que hagan eso para que les vaya bien, así como a nosotros. Me doy cuenta que todo se va a desprender o va a depender de que yo esté sin consumir. Y ahí ya habrá posibilidades. Podré ofrecer lo más importante que se puede ofrecer, que no es lo material, compañeros, que es el que te vean completo, que es el que te vean que puedes enfrentarte. La resiliencia, compañeros, se les puede enseñar a los niños, la resiliencia, pero se les puede enseñar con el ejemplo de cómo se viven, de cómo tenemos la capacidad de vivir las situaciones adversas. No se les puede enseñar conceptualmente, se les puede enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Si para obtener un poquito de resiliencia tuve que vivir las consecuencias de no tener esa capacidad o de tenerla muy disminuida, pues estuvo bien vivido lo vivido, ¿no? El poema aquel que decía, lo que el árbol tiene de florido, pues está sustentado en lo que tiene de enterrado. Es imprescindible el sufrimiento, sí, hasta que te des cuenta de que no. Aquí el 23 de febrero, algo muy importante que dice aquí, además de nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestra posibilidad, nuestra remisión del síntoma, tenemos algo que muchos de nosotros encontramos. Este algo, y que es lo que nos permite mantenernos sin consumir. Este algo es la fe, la confianza en ese poder, el que me hace saber, ¿verdad?, que aquello que sé es determinante en lo que siento. Todo eso se lo digo porque un compañero que tiene un buen desarrollo espiritual y un buen camino andado en este terreno, me dijo que él sabía que era el ser, la vida, Dios. Él ya puede llamarle Dios porque no se confunde tanto. Que no pasaría nada que Dios no permitiera, que los planes que Dios tenía para él eran mejores que los que él tenía, pero que eso no era determinante en lo que él sentía. Entonces ese conocimiento, pues hay que vivir lo que se tenga que vivir para que realmente sea un conocimiento no intelectual, sino vivencial, compañeros. Vamos llevados indudablemente al camino de nuestro crecimiento. Y el crecimiento, el desarrollo personal, va por el camino del crecimiento espiritual. No por lo que tengas o no tengas,
no por el estado de tu cuerpo, sino por el estado de tu espíritu. Aquí dice, ama la vida activa, es una vida plena de alegría. Llénate de alegría en la primavera, vive al aire libre, siempre que puedas. El sol y el aire son grandes fuerzas curativas de la naturaleza. Esa satisfacción interior cambia la sangre envenenada en fluido puro, sano, generador de vida. Pero no olvides jamás que la curación verdadera del espíritu viene de dentro, del íntimo y amante contacto de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Mantente en íntima comunión con el Espíritu de Dios día por día. La fe es la certeza. ¿Qué dice nuestro libro aquí? Dice, la fe tenía que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario, íbamos a estar mal. ¿Qué dice aquí en la última frase? ¿Qué es esto sino un milagro de cambio? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuvieran dispuestos a confiar, a creer, dice aquí. Humildemente se ofreció a su hacedor, entonces supo. Es algo que dado nuestro estado de salud, tenemos que alcanzar. Esa confianza. No dejarnos engañar por la mente, ¿no? La mente es nuestro peor enemigo. Conoce nuestras debilidades y aparte es la que las causa, nuestras debilidades. Acá, compañero, dice, respecto a esto, dice, amen la vida activa, es una vida llena de gozo. Los amo y les pido que estén alegres. Tomen su gozo de la primavera, vivan al aire libre cada vez que les sea posible. El sol, el aire son mis grandes fuerzas sanadoras y ese gozo interior transforma la sangre ponzoñosa en un fluir de salud y vida. Nunca olviden que la sanidad verdadera del cuerpo, la mente y el espíritu viene desde adentro, del contacto amoroso de mi espíritu de su espíritu con el mío. ¿No? Acá dice nuestro libro, sencillo, pero no fácil. En todos nuestros asuntos debíamos acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. En todos nuestros asuntos. Acudir, ¿qué es? No ir. No hay que entender el significado de las palabras. Deberíamos tener en cuenta que Él está determinando lo que es. Acudir es ver en lo que está pasando quién lo está determinando. Y que la confianza que eso nos provoca, que el saber que lo que está ocurriendo es solo por su gracia, no tenga más peso que lo que dice mi mente, ¿verdad? Mi mente que está atribulada de situaciones que le han plantado ahí, en donde se ve amenazado no lo que verdaderamente soy, sino aquello que me estoy identificando y que no es lo que soy, el ego. Acá dice, rescatado, no, nos vamos al 23 de febrero. Paradojas misteriosas. Tal es la paradoja de esto, ¿no? La paradoja son cosas que parecen que son al revés de como debieran ser. La fortaleza que se levanta de la derrota y la debilidad completa. La pérdida de la vida antigua como condición para encontrar una nueva vida, ¿no? La vida antigua no es lo que vivías ni nada, es el concepto, el contacto, la percepción que tenías de ella.
Aquí me está narrando qué pasó cuando los fundadores dejaron en manos de la comunidad el futuro de AA, ¿verdad? Dice aquí, tal es la paradoja, la fortaleza que se levanta de la derrota y de la debilidad completa, la pérdida de la vida antigua como condición para encontrar una nueva vida. Una nueva vida no es lo que vives, sino cómo lo vives. Pero nosotros no necesitamos entender esta paradoja, solo tenemos que estar agradecidos por ella. Acá en el libro de las variedades de la experiencia espiritual, que no lo traje, dice, en la mayoría de los casos, cuando la voluntad ha hecho lo máximo con el fin de conducir al hombre lo más cerca posible de la unificación a la que aspiraba, parece que el último paso ha de ser realizado por otras fuerzas sin la ayuda de su actividad. Dicho de otra manera, la autorrendición se hace entonces indispensable. La voluntad personal se ha de anular. En muchos casos, el alejamiento de la voluntad, de mi obstinación en mi voluntad personal, no llega hasta que la persona deja de resistir o hacer esfuerzos en la dirección que pretende seguir. La paradoja esa viene planteada en el primer paso, ¿no? Nos damos cuenta de que únicamente admitiendo nuestra derrota seremos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestro fortalecimiento y liberación. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Admitir nuestra impotencia. Ya no estamos hablando, aquí están hablando de la impotencia ante la, pero hablemos de cualquier otro tipo de impotencia. Hay lugares, situaciones a manejar o situaciones que queremos llevar por algún lado, en los cuales eres completamente impotente. Por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas quedas más desalentado, entonces debes reconocer tu impotencia. Aquí hace referencia al paso, este es el primer paso en el tratamiento de todas las adicciones. Tú también podrías pensar así tu vida, tu inagotable necesidad de afecto, o de aprobación, o de agradecimiento. Es una adicción, controla tu vida y te transforma en víctima. Simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que Dios te sane. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios en ti. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Si ante tu impotencia no encuentras el poder mayor al tuyo, que sí puede, si tú no puedes, Él sí puede, resulta demasiado amenazante. Es como saltar desde una tierra alta sin una red que te reciba. Tu predisposición a liberarte de tu deseo o de tu obstinación de controlar tu vida revela una cierta confianza. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder o el control, más te contactarás con aquel que tiene todo el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental.
Si hay algo que no puedes hacer, va a resultar sospechoso que lo hagas. Dice, una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros. Mientras te escapes del lugar, no me están hablando de un lugar como una ubicación en que estás, de la situación en que estás, y te distraigas, no podrás dejar sanarte por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra en que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. Piensa en ti como en una pequeña semilla plantada en un suelo rico. El suelo rico es el conjunto de situaciones que vives en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí y confiar en que todo lo que estás viviendo y vas a vivir contienes todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar aunque no lo sientes. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Esto podría ser la forma de contestar a la pregunta de este amigo, o al deseo de que aquello que sabe ya sea determinante en cómo se siente ante lo que tenga que vivir. Fíjense, yo soy responsable de mi pensar, de mi sentir y de mi actuar. Los culpables no existen. ¿Quién está en la capacidad de hacerse responsable de lo que piensa, de lo que siente y de cómo actúa, sin dejar la responsabilidad en otra persona? Las personas no son adictas al consumo de las drogas, son adictas al escape de su realidad. La paz interior. La paz interior llega cuando nos apartamos mental, emocional y hasta físicamente de los dramas mundanos, de los conflictos, de todo aquello que creemos erróneamente que debemos decir, hacer o defender. La paz interior se convierte en una realidad cuando decidimos íntimamente trasladarnos de la tristeza y las preocupaciones a la tranquilidad y la dicha. Si queremos llegar a esas realidades positivas, es necesario desbaratar algunos de los obstáculos personales que nos subyugan, como son el miedo al futuro y las lamentaciones sobre el pasado. Debemos abandonar los antiguos equipajes con sus monstruos adentros. El viaje completo a la paz interior empieza cuando evadimos los caminos de la envidia y del qué dirán, los desvíos de la impaciencia y la calle sin salida de la terquedad y la ignorancia. Aquí también hasta nos habla de la muerte. Hay algo que dice en un libro, bueno, empieza con lo que postula el libro este. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee que esté. Y donde quiera no se refiere solo al lugar, sino donde y como quiera que él desee que esté, porque sé que él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. La gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad. Depende de la forma, no se da cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable del universo. Cambia continuamente. Ellos miran el momento presente bien empañado por algo que no ha sucedido, que ha sucedido y no debería haber sucedido, o deficiente por algo que no ha sucedido y debería haber sucedido. Y así se pierden de la perfección más profunda que es inherente a la vida misma.
una perfección que está aquí ya, que subyace más allá de lo que está o no ocurriendo, más allá de la forma. Acepte el momento presente y descubra la perfección que es más profunda que cualquier forma y que además ante el tiempo, ante el cambio de lo que ocurre, permanece intacta. A ver, vamos a ver un poco eso de la confianza, ¿verdad? Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. La fe, el miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nadie. Ese es el efecto que nos debe producir la confianza absoluta, el saber, el conocer, ¿verdad? Que siempre ocurre lo correcto, no a juicio de lo que los condicionamientos me dicen. Miedo y fe. Los seres humanos solo tenemos un problema del que derivan todos los subproblemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo si supieras sin lugar a duda que Dios es tu yo real? ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él? Evidentemente el miedo sería imposible. La fe, la confianza. La fe es el pájaro que canta cuando aún no ha nacido. Que donde haya duda ponga fe. Para que la fe, certeza, elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. Tu peor enemigo siempre será tu mente, no solo porque es quien conoce tus debilidades, sino porque es quien las crea. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es cuando dejas de intentar cambiar a los demás. En lugar de eso, céntrate en cambiarte a ti mismo. La madurez espiritual es cuando aceptas a las personas como son. La madurez espiritual es cuando comprendes que todos tienen razón en su propia perspectiva. La madurez espiritual es cuando aprendes a dejar ir. La madurez espiritual es cuando puedes eliminar las expectativas de una relación y dar por el bien del amor sin esperar nada a cambio. La madurez espiritual es cuando entiendes que lo que haces, lo haces por tu propia paz y crecimiento espiritual y social. La madurez espiritual es cuando dejas de demostrarle al mundo lo inteligente que eres, solo dar lo mejor de ti con humildad. La madurez espiritual es cuando no buscas la aprobación de los demás y te amas más a ti mismo que a otra persona. La madurez espiritual es cuando dejas de compararte con los demás y desarrollas tu ser. La madurez espiritual es cuando eres capaz de diferenciar entre necesidad y querer, y eres capaz de dejar de lado tus deseos, y por último, obtienes madurez espiritual cuando dejas de agregar felicidad a las cosas materiales. Despiertas y puedes notar que la belleza de tu esencia, con la sabiduría para saborear cada momento de la vida, con hambre de experiencias y con tu corazón lleno de amor, viviendo con armonía, gozo y alegría, y fluyendo con la energía del cosmos alineado con todo ser vivo en la tierra. Sé libre de ser tú mismo y toma tu libertad para crear una nueva vida. El inicio del camino espiritual depende de tu corazón, alma y voluntad. Si doy esperando que algún día me devuelvan el favor, no estoy dando, estoy creándome una atadura. Si doy pensando que algún día me puede pasar a mí, no estoy dando, estoy especulando. Si doy, pero después voy a decir, recuerda que te di, no estoy dando, estoy chantajeando. Si doy esperando un gracias, está bien, pero quizás nunca lo reciba. Si doy porque así me enseñaron, pero en el fondo me incomoda, mejor no dar. Entonces, cuando decidas dar,
Hazlo simplemente porque es tu deseo hacerlo y sonríe porque entonces has aprendido a dar. ¿No? Por eso no aceptamos cosas de cualquiera, que les vaya a hacer daño dar. Estar tranquilo significa no moverse, significa moverse en paz. No necesitamos hacer nada para solucionar la vida. La vida es y ya está solucionada. Lo único que nos toca es ser con ella y fluir a su ritmo. Diálogo entre el ego y el espíritu. El ego dijo, cualquier tiempo pasado fue mejor. El espíritu respondió, el pasado no existe, es solo un sueño de tu mente dividida. Solo este momento es real. El ego dijo, prepárate para alcanzar tu sueño y establece tus objetivos. El espíritu respondió, no hay mayor sueño a alcanzar que el deshacimiento de todos ellos para ser y conocer quién realmente eres. El ego dijo, defiende tus creencias y no permitas que te quiten la razón. El espíritu respondió, la única creencia real es saber que todas ellas son irreales y que por tanto no hay nada que defender ni proteger. El ego dijo, los otros tienen la culpa de mis circunstancias. El espíritu respondió, los otros solo reflejan los actos de tus creencias inconscientes. Perdónate y perdónalos por mantener y proyectar sueños ilusorios de división. El ego dijo, esfuérzate y compite por ser mejor a diario. El espíritu respondió, no existe el ser mejor ni peor, todo lo que puedes llegar a ser ya lo eres.